Y con los ojos cerrados yo te vuelvo a leer el pasaje y empezá a meditarlo en tu corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eterno Dios y Padre, te pedimos que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, Señor. Parte nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Y que cuando esa espada, Señor, que tú metes en nuestro ser, Señor, salga, transforme nuestra vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y estuve estudiando un poquito esta palabra y dice que en el original griego esta palabra está expresada en un tiempo completo. ¿Saben lo que es un tiempo completo? Que desde donde empieza hasta donde termina se une el punto y ya está todo hecho. Amén. Y dice que es una palabra, una expresión a lo que no le podemos agregar nada por más que quisiéramos, porque ya ha sido completada. ¿En quién? En la obra de Jesucristo. Amén. Cuando Jesús muere en la cruz, Él vino de mujer a este mundo como un hombre. Y cuando Él muere en la cruz, como un ser humano, ocupando tu lugar y el mío, Él dijo, antes de morir, consumado es. Amén. A esas palabras nada le podemos agregar, porque el plan de Dios para tu vida y para mi vida hace más de 2000 años en la cruz del Calvario ya fue consumado. Amén. Dios te eligió a vos y me eligió a mí con un propósito que dice es eterno. Desde la eternidad Dios nos amó y desde la eternidad Él tiene un propósito delimitado, dibujado, diseñado para Leticia, para la hermana Alejandra y para cada uno de nosotros. Amén. Nada se va a agregar a ese propósito y nada se va a quitar. Tal vez en algún momento por causa de nuestras rebeldías, ese propósito como que se retrase. Claro. Amén. Amén. Pero llegará un momento que todo se acelerará hacia el final. Cuando Cristo determine, bueno, hasta acá llegaste haciendo lo que vos querías, ahora vas a hacer lo que yo te digo, ese propósito se acelera hacia lo que originalmente Dios había diseñado para cada uno de nosotros. El estar crucificado, sabemos lo que es, ¿no? Es estar muerto, es no tener voluntad. Jesús estaba en la cruz, clavado a las manos, los pies, y Él no se podía mover de ahí, porque Él había decidido hacer la voluntad del Padre. Los ladrones que estaban al costado de la cruz solamente tenían decisión de querer ir al cielo o de querer ir al infierno, pero no podían bajarse y hacer lo que quisieran. Nosotros cuando le decimos, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, le estamos diciendo, Señor, yo estoy en la cruz y no puedo hacer lo que yo quiero. Y ahí entra la rendición de la voluntad. Ahí entra lo que nosotros llamamos cuando nos rendimos delante de Dios. Estar crucificado con Cristo, justamente lo primero que te voy a compartir es que le tenemos que entregar a Él nuestras pasiones y nuestros deseos. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué tremenda palabra, qué tremendo lo que Dios nos revela en esta mañana. Si nosotros somos, hay que ver eso, ¿somos de Cristo o somos propios? Nos pertenecemos. ¿Le pertenecemos a Dios nuestro Padre o nos pertenecemos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos y a nuestra voluntad? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No tenemos más voluntad cuando le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Él y Él es dueño de hacer con nosotros lo que se le pegue la gana, diría alguien por ahí. Dios es dueño, Él es el Señor, Él es el Rey. Él hace con nosotros cuando estamos rendidos. Si nosotros no podemos rendir la voluntad a Dios, lamentablemente lo digo, Él no puede trabajar. Dios no trabaja con rebeldes.
Dios necesita gente que aprenda a sujetarse a Él. Necesitamos aprender obediencia. Así como la aprendió Jesús cuando vino como ser humano a la tierra, necesitamos aprender obediencia. Necesitamos aprender a negarnos. Porque muchas veces nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos. Y no siempre nuestros deseos glorifican a Dios. Tenemos que aprender a negarnos a lo que queremos hacer. O mínimamente primero preguntarle, Dios, ¿esto que siento es tuyo? ¿O viene de mi propia cabeza, de mi propio corazón, no es rendido delante de tu presencia? Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta. Y siempre la decisión correcta la vamos a encontrar cuando vamos a Él en oración y leyendo su palabra cada día. No podemos estar obedeciendo a Dios si no sabemos lo que está escrito en la Biblia. Si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué reglas y mandamientos? Tenemos que rendir nuestras pasiones y nuestros deseos. Y solamente los que son de Cristo pueden hacer esto. Lo segundo que te quiero decir es que el estar crucificado juntamente con Jesús es una acción de humildad. En Gálatas 6:14. Amén. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tener una acción de humildad es tener cero soberbia en nuestra vida. Amén. Y tomar el ejemplo que Jesús nos dejó. Él, dice la palabra en Filipenses 2 del 5 al 9 o al 8, que siendo Dios, no se agarró de eso para decir yo hago lo que quiero, yo hago como quiero. Dice que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se la creyó. Imagínate, si Jesús, siendo Dios mismo encarnado, no se la creyó, ¿por qué nosotros a veces nos creemos que somos más de lo que somos? ¿Por qué nosotros a veces no podemos ser humildes como Jesús fue? ¿Por qué permitimos que la soberbia gane nuestro corazón? El ejemplo está en la Biblia. Y si nosotros fuéramos a la Biblia cada día, comprenderíamos y sabríamos que el orgullo nos separa de Dios, que la soberbia nos separa de Dios. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el que ocupó nuestro lugar, era humilde de corazón. Amén. Él, siendo rico, se hizo pobre. Siendo el dueño de la vida, entregó su vida, la dio para regalarnos salvación. Sí, Señor. El don de su salvación está en la humildad que Él mostró. Si no hubiese sido humilde, no seríamos salvos hoy. Porque Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero por qué dijo esto? ¿Porque Él podía? No, Él era débil como nosotros y Él no quería sufrir. Pero en obediencia a Dios, Él fue a la cruz. Jesús no termina en derrota. Jesús termina en una victoria rotunda, en una victoria absoluta. Amén. Y si nosotros somos de Cristo y estamos en Cristo, nuestra vida es victoriosamente Amén. rotunda. Amén. No hay nada que nos pueda derribar, pero debemos ser y mostrar la humildad de Jesús. Amén. Lo tercero es que el estar crucificados con Jesús es una acción de testimonio. Y te invito a ir a 2 de Corintios 2. (2:15). Amén. Es una acción de testimonio. Si vos y yo estamos crucificados con Cristo, hay testimonio en nuestra vida. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden.
Si nosotros alcanzamos a alguien para Cristo, esa persona va a oler a salvación. Pero si una persona nos rechaza, va a oler a perdición, pero no por causa nuestra, sino por causa de lo que Jesús provoca en nosotros, del testimonio que Dios coloca en nuestra vida. Somos grato olor de Cristo, es decir, tenemos el perfume de Jesús. Amén. Entre los que se salvan en medio del pueblo, somos grato olor de Cristo. Y en el mundo que se pierde, también seguimos siendo grato olor de Cristo. Porque somos salvos por la misericordia y gracia de Dios. El mundo, el otro, decide lo que quiere para su eternidad. Pero nosotros seguimos oliendo el perfume de Jesús. Donde quiera que vayamos, procuremos que la gente reconozca a Jesús en nosotros. Amén. Que la gente sepa que somos de Él. Dios quiere que testifiquemos en todo lugar de su presencia, de su persona. Amén. Dios nos quiere rendidos delante de su presencia. Él perdemos fuerza y credibilidad cuando nos creemos que somos más. Tenemos que creer que somos menos. Sí, Señor. El valor de lo poco, la humildad, porque Jesús siendo más se creyó menos y terminó siendo más que todo porque dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Nadie tiene un nombre como el de Jesús, porque nadie puede ir y decirle: Dios, en el nombre de Andrea te pido. Pero todo el mundo puede ir y decir: en el nombre de Jesús te pido. Y cuando le pedimos en el nombre de Jesús, dice la Biblia que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero es en el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Dios necesita que nosotros testifiquemos de ese poder en nuestra vida. Estar rendidos es también vivir en libertad. En Colosenses 2, 14 y 15 dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la muerte de Jesucristo, dice que Jesús bajó al infierno y tomó una lista 10.000 veces más larga que todo lo que está escrito en este cuaderno, que está escrito en esta Biblia. Y dice que la sacó, la exhibió públicamente y la clavó en la cruz. Cuando dijo consumado es, su sangre cubrió esa lista de acciones negativas, de pecados, de transgresiones que había en nuestra contra, que tenía legalidad para mandarnos al infierno. Y la sangre de Jesucristo cubrió toda esa lista de maldades y nos puso en un lugar de libertad. Dios nos da libertad a través de su sangre. El pecado cometido y las consecuencias, una vez que nos arrepentimos, no tienen poder sobre nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y le decimos: Dios, te pido perdón por esto, por esto, por esto, ya está, somos libres. Y cuando venga la acusadora a decirte: pero vos hiciste, decirle: andate de acá, mentiroso, porque Jesús arrojó mis pecados al fondo del mar y me dio libertad. Y su Espíritu Santo vive dentro de mí y soy libre porque la palabra de Dios lo dice. Muchas veces nosotros permitimos que las cosas que hicimos en el pasado nos atormenten, nos quebranten. Y olvidamos el poder de la sangre de Jesús, y olvidamos el poder del arrepentimiento, y olvidamos el poder del perdón. Pero Jesús nos perdona una vez y para siempre, aunque todos los días debemos estar a cuentas con Dios para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos libres, hermanos, y vivamos en esa libertad. Y lo último que te quiero compartir es que estar rendidos es entrega total a la voluntad de Dios. No nos pertenecemos, no somos nuestros.
No estamos acá en esta tierra para hacer lo que nosotros pensamos que es lo bueno o que es lo correcto. Y te invito a que abras tu Biblia en Romanos 12. Versículo 1 y 2. Amén. Y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ser transformados para mostrar la obra de Cristo. Pablo en una de sus cartas dice que él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Cuán amor tan grande nos tiene Dios, que anhela que entremos al molde de su Hijo Jesús para poder estar crucificados con Él y hacer la voluntad de Dios. Estar reunidos en Cristo es estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos para satisfacer los deseos del Padre. Una vez alguien me dijo que yo era un deseo de Dios. Y realmente eso quebranta mi corazón. Porque que yo lo deseara a Él sería algo normal. Que yo amara a Dios es algo natural y es normal. Pero que Dios me ame a mí, que yo sea su deseo, que Él me haya elegido para este tiempo y para esta hora, no lo puedo entender, pero lo recibo por fe. Porque si Dios me dice a mí que en este tiempo tengo que alcanzar a la gente que está perdida, yo le creo. Yo soy su instrumento. Él desea que yo vaya. Él desea, como con Esther, que la eligió para una hora especial de Israel, para salvar a un pueblo. Dios te elige a vos y me elige a mí para salvar a una generación que se está perdiendo. Y estar crucificados con Cristo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es una utopía, no es algo que no se pueda realizar. Lo podemos realizar si nos unimos al Espíritu Santo. Si le decimos: Espíritu Santo, ven, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi ser, guía mis pasos, trae tu palabra a mi mente, revélame cada día tu voluntad. Este es el tiempo y esta es la hora para que la iglesia tome lo que tiene que tomar. La palabra dice que todo lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Empecemos a caminar en esa palabra. Y cada vez que vayas caminando por tu barrio, decirle: Señor, este lugar es tuyo. Señor, este lugar es tuyo. Porque yo estoy en este lugar y en esta hora para declarar: crucificado juntamente con Cristo. No le podemos agregar y no le podemos quitar nada. Pero somos para este tiempo y somos para esta hora. Y Dios quiere que podamos cumplir la tarea que Él tiene para nosotros.